Trabajadores o invitados de Disney, ¿cuál es el mayor colapso que han presenciado? Permíteme llevarte a las noches de graduación en Disneyland, un evento que desafía la cordura y la paciencia de los miembros del elenco. Estas noches, que coinciden con la graduación de estudiantes de último año de secundaria, son una mezcla de emoción y caos. Permíteme narrarte una de esas experiencias inolvidables. El parque estaba a su capacidad máxima absoluta, repleto de adolescentes ansiosos por celebrar su logro. Los socorristas y el personal de seguridad estaban en alerta máxima. Las noches de graduación en Disneyland son un torbellino de emociones, y los miembros del elenco saben que están a punto de enfrentarse a una multitud de jóvenes rebeldes. Recuerdo una de esas noches en particular. Los estudiantes, llenos de energía y euforia, se adueñaron del parque. Los socorristas, con sus uniformes impecables, intentaban mantener el orden. Pero a veces, incluso la magia de Disney no puede contener la exuberancia adolescente. En una piscina, los socorristas anunciaron que todos debían salir, pero un grupo de jóvenes, probablemente en sus 20 años, decidió quedarse. Los llamados se repitieron, pero el grupo simplemente se burló de ellos. Fue entonces cuando uno de los socorristas, evidentemente frustrado, alzó la voz: «Mocosos de mierda, o salen ahora y se les permite quedarse en el parque, o no salen. Si no obedecen, los sacaré a rastras por sus oídos». La tensión en la piscina era palpable. El grupo finalmente salió, pero no sin antes lanzar miradas desafiantes. La noche continuó con bailes, risas y encuentros con personajes de Disney vestidos con ropa de graduación. Pero esa amenaza del socorrista quedó en mi memoria. ¿El uso de la fuerza letal estaba autorizado? No exactamente, pero en ese momento parecía que los límites se habían difuminado. Hace años, en una noche agitada en el centro de Disney, presencié un episodio que desafió la paciencia de los empleados. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, y una multitud masiva se agolpaba alrededor de las terminales de autobuses, todos ansiosos por regresar a sus hoteles. Los autobuses, apretujados y con poco espacio para maniobrar, eran como ovejas en un corral. Mi novio y yo fuimos de los primeros en subir al autobús y nos sentamos en la parte trasera. A medida que más personas se amontonaban, un empleado intentaba en vano que todos retrocedieran, pero nadie le prestaba atención. Los que estaban de pie continuaban charlando, ignorando sus indicaciones. A pesar de que había suficiente espacio para que la gente volviera a entrar, nadie se movía. El empleado, visiblemente frustrado, comenzó a decirles a todos que el autobús no saldría hasta que al menos 20 personas más subieran. Algunos pasajeros, cansados de esperar, comenzaron a gritarle que dejara ir el maldito autobús. La tensión aumentó, y la gente de afuera también se unió a los reclamos. El empleado, al límite de su paciencia, finalmente explotó: «Lárguense, malditos idiotas, espero que este autobús se caiga de un maldito puente y todos mueran». Hace años, en un soleado día en Disney World, me encontraba en un autobús repleto de visitantes. La multitud se agolpaba, ansiosa por regresar a sus hoteles. Los autobuses, como piezas de un rompecabezas, intentaron maniobrar en un espacio limitado. Los miembros del elenco, con uniformes impecables, luchaban por mantener el orden. Mi novio y yo fuimos de los primeros en subir al autobús y nos sentamos en la parte trasera. A medida que más personas se amontonaban, un empleado subió. Su misión: restablecer el orden. Comenzó a llamar a las personas individualmente, pidiéndoles que retrocedieran hasta donde llevaban su puesto. Si alguien no respondía, se dirigía a la persona a su lado, instándole a llamar su atención. La escena era surrealista: adultos avergonzados, como niños regañados, moviéndose incómodamente. «Señor, solo está evitando que otros regresen. Algunos solo quieren descansar», decía el empleado con voz firme. «Y señora, la razón por la que no podemos irnos aún es por usted». La tensión aumentaba, y los pasajeros se miraban entre sí, incómodos y confundidos. Para ser honesto, a veces desearía que los trabajadores de Disney explotaran más a menudo. Hay tantos niños terribles, desagradables y desobedientes, junto con padres igualmente terribles, deambulando por esos parques. ¿Por qué no sacar a Cruella de Vil o a otro villano para que puedan reprenderlos en el personaje? Sería un ganar-ganar. En el verano de 2011, trabajé en el patio de comidas del Pub Sanctuary Resort en Disney World. Aunque no presencié ningún colapso de los miembros del elenco, los invitados ciertamente tuvieron sus momentos interesantes. Un día, un tipo se plantó en el área de bebidas y condimentos, gritando que era una mierda que no hubiera ketchup, pero, sorpresa, había salsa de tomate a menos de 30 centímetros de distancia. A veces, la gente necesita un recordatorio amistoso de que la paciencia es una virtud. En otra ocasión, un chico
chico me preguntó si hablaba español. Mi respuesta fue un simple no, pero él no estaba satisfecho. Fue a buscar a otro miembro del elenco que, al parecer, sí hablaba español. El chico volvió a mí y comenzó a gritarme: Verónica, tenemos que usar tarjetas de identificación. Estaba molesto porque yo no hablaba español y, por alguna razón, me llamaba Verónica. Supongo que mi cara simplemente tenía un aire de Verónica ese día. Ahora, hablemos de un amigo que trabajaba en Magic Kingdom. Este tipo tenía una habilidad especial para crear discusiones épicas. Un día, hizo que un grupo de turistas chinos entrara con un mapa de Universal Studios, preguntando si estaban en Universal Hollywood. Claro, Disney tiene un parque llamado Hollywood Studios, pero estos turistas simplemente no creían que fuera diferente de Universal. La discusión fue digna de una película de acción. Y, como si eso no fuera suficiente, casi olvido mencionar el empleado que se desmayó. No fue en medio del escenario, sino detrás de bambalinas, en el área de la cocina. No tenía nada que ver con el trabajo. Yo era un trabajador del programa universitario de bajo nivel, y uno de los chefs de mayor rango se enamoró de mí. Sí, así como lo oyes. Este tipo, demasiado viejo para mí, soltaba comentarios extraños. ¿Sabías que todavía soy virgen, o he tenido una novia antes, pero ella se enfadaría si supiera que la llamo mi novia? Un día, me pidió que fuera su novia al estilo de la escuela secundaria. Mi respuesta fue un rotundo no, pero eso no lo detuvo. 2 horas después, me acorraló en la cocina y empezó a sollozar incontrolablemente. No lo hagas, no quiero un novio, le dije. Porque haría cualquier cosa por una novia, respondió. Fue una escena digna de una telenovela. Hace décadas, cuando era niña, visité Disney World en una tarde de agosto insoportablemente calurosa. En aquel entonces, los personajes disfrazados simplemente deambulaban por los parques sin escoltas y sin tener encuentros cronometrados específicos. Fue en ese contexto que presencié algo inusual. Mientras caminaba cerca del área detrás del escenario, vi a un tigre. Pero no era un tigre cualquiera, estaba en un estado de confusión y desesperación. El pobre bastardo del traje estaba arrastrando su trasero, corriendo casi como si estuviera fuera de control. Casi derribó a la gente que se cruzaba en su camino. ¿Qué estaba pasando? La respuesta llegó rápidamente. El calor abrasador había afectado al tigre disfrazado. Te garantizo que había vomitado y no podía quitarse la cabeza en ese espacio público. No era un colapso en el sentido tradicional, pero definitivamente fue un descanso. En nuestra luna de miel, mi esposo y yo decidimos aventurarnos en un emocionante safari. El viaje prometía mucho más que la simple observación de animales, involucra una dosis extra de actuación por parte del conductor. Y así comenzó nuestra inolvidable experiencia en la reserva africana. El conductor, con su sombrero de explorador y entusiasmo desbordante, nos sumergió en una historia apasionante. El objetivo, salvar a un bebé elefante de los cazadores furtivos. Aunque la trama sonaba divertida, algunos pasajeros parecían más interesados en sus cámaras que en el drama que se desarrollaba a nuestro alrededor. Cada vez que el conductor intentaba involucrarnos, la gente simplemente permanecía en silencio o daba respuestas a medias. El pobre tipo, visiblemente frustrado, se volvió pasivo-agresivo. Al final del viaje, esperaba que simplemente gritara: salten de mi paseo o piérdasen. Quizás el resto de sus recorridos ese día estuvieron de mejor humor, porque, de lo contrario, el pobre conductor probablemente tuvo un derrame cerebral. En una soleada tarde en Disney, Asolani Resort en Hawái, me encontré con una situación inusual. El resort tenía una regla clara: los invitados debían usar una pulsera para acceder a las instalaciones. Esta pulsera no solo era un accesorio, también servía como señal de que eras un invitado legítimo y no un turista al azar que había entrado a la playa. Un corpulento hombre con acento de Nueva York había estado sentado a mi lado con su familia todo el día. Todos los demás llevaban sus muñequeras, así que sabía que eran invitados. Sin embargo, este hombre parecía terco y se negaba a usar la suya. Un empleado, con una sonrisa amable, se acercó a él y le preguntó si iría a ponerse la muñequera. El hombre se volvió hacia ella y gruñó: la última vez que usé una muñequera fue en prisión. La mirada en el rostro del empleado todavía me hace reír. ¿Quién hubiera pensado que una simple muñequera podría desencadenar tal terquedad? Hace años, en Indiana Jones Adventure, el emocionante viaje en busca del intrépido arqueólogo, viví una experiencia inolvidable. El día era caluroso y soleado, y el viaje se descompuso de repente. Los autos se detuvieron, y los invitados quedaron atrapados en medio de la acción.
Los cast members de Disney actuaron con profesionalismo, evacuando a los pasajeros de manera ordenada. Pero una mujer se encontró separada de sus hijos. Dos niños, probablemente de 7 u 8 años, estaban en el auto frente a ella, por lo que salieron primero. La madre no lo aceptaba. Gritaba, forcejeaba con su cinturón de seguridad y trataba de pasar por encima de la gente para salir del auto. «Esos son mis hijos, necesito llegar a mis hijos, ¿cómo puedes hacer esto?», exclamaba desesperada. Los cast members intentaron tranquilizarla, asegurándose que un miembro del elenco esperaría con los niños y que todo sería cuestión de minutos. Pero ella no se calmaba. Fue entonces cuando los miembros de seguridad de Disney aparecieron. Salieron de un pasillo oculto y escoltaron a la mujer y a su familia hacia una puerta secreta. La humillación en el rostro de su familia era evidente. Trabajar en The Jumping Lab fue una experiencia que me dejó perplejo. Para aquellos que no lo conocen, permíteme explicarlo. The Jumping Lab es un espectáculo en vivo que combina adrenalina, riesgo y diversión. Los participantes se enfrentan a desafíos físicos y mentales mientras saltan, trepan y se lanzan desde alturas vertiginosas. Y yo, como empleado, tenía la tarea de asegurar que todo funcionara sin problemas. Un día, mientras revisaba los cinturones antes de comenzar el viaje, noté algo inusual. A mi izquierda, una pequeña niña, llena de energía y determinación, corría sobre las rocas y saltaba sobre las puertas. Su objetivo era claro, sentarse en un asiento vacío. Mi compañero de trabajo y yo nos miramos, listos para iniciar el viaje. Abrí las puertas y le pedí a la chica que saliera y volviera a la fila. Le expliqué que no era seguro y que necesitaba tener paciencia mientras revisamos los cinturones. Pero entonces, la madre de la niña apareció, furiosa. Me gritó, acusándome de ser racista y arruinando la magia del momento. La miré fijamente y le dije, mire, su hija estaba corriendo, trepando rocas y saltando sobre las puertas. Cuando estaba a punto de comenzar, mi trabajo era asegurarme de que las personas subieran y bajaran de manera segura. No me pagan por cuidar a sus hijos antes de que me llame con todos estos nombres. Mire el ejemplo que le está dando a su hija. Está matando la magia. Ahora supérese a sí misma y disfrute de un puto paseo. Durante mi tiempo como interna en Disney, tuve la oportunidad de trabajar en Living with the Land en Epcot. Durante los 6 meses que estuve allí, una de las experiencias más destacadas, y a veces frustrantes, fue el manejo del estacionamiento para carriolas. Lo curioso es que la gente solía enojarse mucho cuando movíamos sus carriolas para hacer espacio para más. Lo que la gente no siempre entendía era que mover las carriolas era parte de nuestro trabajo. Era una lógica simple, era más fácil mover todas las carriolas hacia un extremo y luego ir agregando nuevas en el otro extremo. Esto permitía mantener un flujo ordenado y evitar el caos que se produciría si tratáramos de apretar todos los diferentes tamaños y tipos de carriolas en espacios previamente asignados. A pesar de nuestras mejores intenciones y explicaciones, algunas personas seguían molestas. Pero al final del día, nuestro objetivo era garantizar que todos los visitantes disfrutaran de su experiencia en Disney de la manera más cómoda y segura posible. Y aunque el estacionamiento para carriolas no siempre era apreciado, era una parte vital para lograr ese objetivo. Mi día favorito en Disney fue uno en el que mi compañero de trabajo, al que llamaremos Mac para proteger su identidad, y yo estábamos ocupados moviendo cochecitos como de costumbre. Yo dirigía a las personas hacia donde estacionarse mientras Mac y yo nos encargábamos de mover los cochecitos. De repente, aparece una mamá furiosa, gritando a todo pulmón mientras avanza por la rampa hacia nosotros. Estaba furiosa por lo que consideraba una tontería, que no pudiera llevar su cochecito adentro. Nosotros, como siempre, tratamos de ser corteses y educados, explicándole dónde podía estacionarlo. Pero ella simplemente seguía gritando y quejándose de lo ridículo que era todo. Después de un intercambio bastante tenso, la mamá terminó dejando su cochecito en medio de la acera, lejos de donde le habíamos indicado. Mac, sin perder la compostura, se ofreció a moverlo él mismo. Pero la mamá, en un alarde de ira, me lanzó una mirada feroz y advirtió que no tocara su cochecito. Entonces, Mac tuvo una brillante idea. Como veterano en el parque, conocía todos los rincones y lugares insólitos. Decidió estacionar el cochecito justo frente al Starbucks, sabiendo que sería un lugar difícil de encontrar para la mujer. Fue una especie de venganza justiciera contra su actitud grosera. No pensé mucho más en el incidente hasta más tarde, durante el almuerzo, cuando otro colega mencionó que esa misma mujer había lanzado un ataque de gritos porque no podía encontrar su cochecito y exigía que la gerencia lo buscara. Todos intercambiamos una mirada cómplice y le contamos la historia con una sonrisa en los labios. La moraleja de esta historia es simple: no seas grosero con los miembros del elenco de Disney, porque podrías encontrarte con un karma instantáneo. A veces, los héroes llevan uniforme de trabajo y trabajan en el mundo mágico de Disney. Recuerdo una historia bastante peculiar que involucra a mi papá
papá y un hombre enojado en el estudio de animación de Disney. La historia comienza con un desacuerdo entre mi papá y su compañero de trabajo, que aparentemente escaló a un nivel completamente inesperado. Según lo que me contó mi papá, parece que el hombre en cuestión estaba tan molesto que decidió tomar medidas extremas. Compró pescado fresco en una tienda, hizo agujeros en el plástico para que el olor se filtra y luego lo deslizó debajo del sofá del compañero de trabajo. Imagina el olor que debió haber emanado de ese sofá durante días. Lo más sorprendente es que este hombre no dijo una palabra sobre su pequeña travesura. Simplemente dejó el pescado debajo del sofá y se fue del lugar como si nada hubiera pasado. El olor se acumuló gradualmente y finalmente, después de varios días de confusión, alguien finalmente descubrió la fuente del hedor, un pescado podrido escondido debajo del sofá. La situación fue tan surrealista como graciosa y se convirtió en una anécdota memorable en el estudio. La moraleja de esta historia es un tanto esquiva, pero supongo que podríamos decir que nunca subestimes el poder del resentimiento en una disputa laboral. Y, por supuesto, siempre verifica debajo del sofá antes de culpar al gato por el mal olor. En el centro de llamadas de servicio al cliente, específicamente en el sitio de Tampa donde solía trabajar, las cosas podían ponerse bastante intensas. Recuerdo que era común ver una ambulancia estacionada afuera al menos una vez al mes. La presión y el estrés podían ser abrumadores. Algunas personas pueden ser tan crueles que incluso llegué a llorar en más de una ocasión. Recuerdo especialmente el periodo navideño. Temía cuando nos sacaban de las llamadas regulares para meternos en la vorágine de compras de Disney. La gente se volvía loca por los artículos agotados, y la presión para vender era extrema. Todo esto antes de que me diera cuenta de que aún luchaba con el trastorno de estrés postraumático debido a abusos infantiles. Recuerdo que me sacaron del trabajo en medio de mi turno en una suspensión psicológica de 3 días porque estaba siendo acosado por un gerente. Después de eso, solo pude trabajar unos 3 meses más tras una licencia médica de 6 meses. 6 años de empleo se fueron por el desagüe. Una vez que ves cómo intentan empujar las ventas y lo furtivos que pueden ser al respecto, realmente te quita la magia. A día de hoy, todavía evito todo lo relacionado con Disney y evitar hablar por teléfono a menos que sea absolutamente necesario. Incluso pedir pizza me resulta difícil si no puedo hacerlo en línea. Todo esto me enseñó que definitivamente no estoy cortada para ser vendedora y ahora lido con agorafobia. Es un recordatorio constante de que hay límites para lo que puedo manejar y he aprendido a respetar esos límites. Aunque no tengo pruebas tangibles de que esto haya ocurrido, he escuchado esta historia de una fuente confiable que estuvo directamente involucrada en el viaje de safari en Animal Kingdom. Durante ese tiempo, había estudiantes universitarios que tenían la oportunidad de trabajar para Disney como parte de sus créditos académicos. No estoy del todo seguro de los detalles, pero parece que su desempeño en el viaje de safari podría haber sido crucial para aprobar el semestre, evitando cometer errores graves. Durante el viaje de safari, los estudiantes se encontraron con una historia de fondo intrigante. Un guardabosques les advirtió sobre ciertos personajes sospechosos a través de mensajes de radio. Resultó que estos personajes eran cazadores furtivos. Al final del viaje, presenciaron cómo los guardabosques arrestaron a los cazadores y liberaron a un elefante bebé que había sido capturado. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado en el último viaje de safari, que tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo. Los estudiantes que representaban a los cazadores furtivos, aparentemente aburridos, decidieron que sería divertido tomar el control del viaje. Según la versión que escuché, eso es exactamente lo que hicieron. Dominaron a los guardabosques y se hicieron cargo del safari. El resultado fue desastroso. Todos los involucrados en este incidente fueron despedidos y perdieron los créditos del semestre. Fue un recordatorio impactante de las consecuencias reales que pueden surgir de una mala decisión, incluso en un entorno tan mágico como Disney. La historia sirve como una lección sobre la responsabilidad y el respeto por las reglas, incluso en situaciones aparentemente divertidas o insignificantes. Recuerdo haber escuchado una historia bastante impactante sobre un incidente en Universal Orlando, aunque no estuve presente personalmente. Al parecer, un ex empleado insatisfecho intentó asesinar a uno de sus compañeros de trabajo en pleno escenario, apuñalándolo con un par de tijeras. La víctima estuvo en el hospital en estado crítico durante un tiempo. Es un recordatorio sorprendente de cómo las tensiones pueden escalar hasta extremos peligrosos. Otro incidente que se me viene a la mente ocurrió mientras trabajaba en uno de los lugares donde el chocolate era un ingrediente principal. Alguien, aparentemente bastante molesto, decidió dejar un mensaje bastante gráfico en el mostrador trasero. Renunció de una manera bastante literal, cubriendo todo con chocolate antes de marcharse. Fue un acto de desafío bastante inusual, pero definitivamente dejó una impresión duradera. Aunque la mayoría de las veces no son los miembros del elenco los que colapsan, sino los invitados
invitados quienes pueden ser difíciles de tratar. Recuerdo con claridad los momentos en que los visitantes se desahogaban y nos gritaban en la cara, como si tuviéramos el poder de controlar todos los aspectos de su experiencia. Frases como "sabes cuánto gasté para estar aquí" eran lamentablemente comunes, como si eso justificara un trato irrespetuoso. A veces era difícil mantener la compostura ante tales actitudes, pero parte del trabajo era aprender a lidiar con eso de la mejor manera posible. Recuerdo claramente la historia de mi amiga, a quien llamaremos Lie para proteger su identidad. Trabajaba en Main Street, USA durante el 60 aniversario de Disneyland y había regresado recientemente de un evento donde se tiñó el cabello de azul. Sabía que esto podría ser un problema, ya que tener el cabello teñido no estaba permitido en Disneyland. Para evitar problemas, usaba una peluca para ocultar su nuevo look, pero resultó que Lie no estaba sola en esta situación. Había otros 5 empleados haciendo lo mismo esa misma noche en la misma tienda. El problema surgió cuando el gerente de la tienda notó un mechón de cabello azul asomándose por la espalda de Lie y no estaba contento en absoluto. Le ofrecieron 2 opciones: decolorar su cabello nuevamente, lo que podría causarle daño a largo plazo, o cortárselo. Ante esta situación, Lie tomó una decisión que la haría pasar a la historia. Decidió que si iba a salir, sería como una leyenda. Sin dudarlo, se quitó la peluca, tomó un cúter y cortó su cabello en medio de la tienda. Fue un momento audaz y definitivo que dejó a todos boquiabiertos. Después de su drástica decisión, Lie renunció poco después. Su historia se convirtió en tema de conversación entre los empleados y se extendió rápidamente por todo el parque. Aunque su tiempo en Disneyland había llegado a su fin, dejó una impresión imborrable y se ganó el respeto y la admiración de muchos por su valentía y determinación. Durante un fin de semana del Día de los Caídos, nuestras familias decidieron aventurarse juntas en un viaje a Disney World. Con 13 años, mi mejor amiga y yo estábamos emocionadas de tener un poco de libertad, ya que se nos permitió estar solas sin la supervisión de un adulto. Esto fue un gran evento para nosotras, y el día que fuimos a MGM Studios, ahora Hollywood Studios, quedó marcado en nuestra memoria. Nos dijeron que nos reuniéramos con nuestras familias frente al espectáculo de Fantasmic a las 9 en punto. Sin embargo, como podrás adivinar, no estábamos allí puntualmente, estábamos ocupadas disfrutando de algunas delicias en medio del parque. Fue entonces cuando mi padre llamó al teléfono celular recién adquirido de mi mejor amiga y le explicó que nos recogería y nos llevaría de regreso al espectáculo. Mi padre, siendo el caballero que es, se acercó a un gerente del parque y le explicó nuestra situación. El gerente no dudó en acompañarnos, quería asegurarse de que regresáramos al espectáculo sin problemas. Pero en el camino, el gerente se distrajo con otra situación y nos dejó continuar sin él. Cuando llegamos a la entrada del espectáculo, nos encontramos con un tipo de seguridad que nos negó la entrada. Mi padre intentó explicar la situación, pero el tipo de seguridad no estaba interesado en escuchar. A pesar de la calma de mi padre, el tipo de seguridad se puso agresivo y lo empujó, casi haciéndolo caer. Mi padre, que no es alguien que se deje pisotear, se levantó con determinación y, con frialdad, le dio un golpe al tipo de seguridad en la cara. Fue un momento tenso, pero mi padre nos miró con calma y nos dijo que siguiéramos adelante, que los espectáculos estaban a punto de comenzar. Mientras nos alejábamos, vi al tipo de seguridad gritando que había terminado con su trabajo. Se quitó la camisa de Disney y se alejó por Hollywood Boulevard. Fue una escena surrealista y una lección sobre cómo mantener la compostura en situaciones difíciles. Mi parte favorita de toda la historia fue cuando regresamos con nuestras familias y mi padre, con una sonrisa en los labios, nos dijo: escuché que este show es realmente bueno. Fue un recordatorio de cómo los momentos más inesperados pueden convertirse en anécdotas memorables en un viaje a Disney. Trabajé en el mundo de Disney durante 11 meses el año pasado, y déjame decirte, fue una experiencia que jamás olvidaré. Como custodio, tuve el privilegio de ser testigo de muchas cosas, desde lo increíble hasta lo desagradable, pero amaba mi trabajo más que la mayoría. Aunque no recuerdo ninguna situación de crisis de empleados públicos durante mi tiempo allí, debo decir que Disney es bastante bueno para detectar a las personas al límite y tomar medidas antes de que las cosas se salgan de control. Al menos, eso fue lo que observé mientras trabajaba allí. Sin embargo, tengo muchas historias interesantes que, bueno, quizás no debería contar, pero las alegorías son mi especialidad. Una de mis favoritas sucedió a finales del verano del año pasado. Esperaré más oportunidades para compartirlas todas contigo. Déjame pintarte el cuadro. Era un día caluroso, como los 200 días anteriores trabajando allí. Me encontraba en la parte trasera de mi respectivo parque, donde brillaba como una estrella. Siendo un soldado de primera línea en esa área, asumió el papel de líder con orgullo. Entonces, recibí una llamada de radio para llamar a un líder a través de uno de los teléfonos de la casa. Hice lo que me indicaron y, para mi sorpresa, descubrí que alguien había vomitado
quedado dentro del revestimiento de un bote de basura. Resulta que algún incompetente no había reemplazado la bolsa cuando sacó la basura. Fue un recordatorio bastante gráfico de la importancia de seguir los procedimientos adecuados, incluso en las tareas aparentemente simples. Trabajé en el mundo de Disney durante 11 meses el año pasado, aunque técnicamente no tenía la autorización médica para hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Lo hice de todos modos. Me lancé a la aventura, desafiando las órdenes del médico, porque realmente quería trabajar en un lugar que mejorará la vida de otras personas, aunque fuera por un corto tiempo. Pero déjame retroceder un poco para darte un contexto. La razón por la que menciono esto es porque hubo un día en particular en el que me enfrenté a un desafío inesperado. Estaba trabajando como custodio, y había un trabajo que no me emocionaba mucho, mover un basurero entero por mi cuenta. Tenía miedo de lastimarme, así que decidí llamar a un miembro del reparto en el que confiaba para que me echara una mano. Juntos, ideamos un plan. Entraríamos al restaurante con una carretilla, colocaremos el bote de basura en la plataforma rodante, y yo guiaría el camino mientras él empujaba. Como agradecimiento, le permitiría fumar mientras yo mismo limpiaba el basurero. Todo parecía simple y sencillo. Realizamos los primeros pasos sin ningún problema, pero la verdadera historia comienza cuando llegamos a la mitad del camino hacia la parte trasera del restaurante. De repente, fui emboscado por un hombre y sus 3 hijos. El hombre, al que llamaremos Larry, necesitaba ayuda con su experiencia en la aplicación móvil de Disney, que no era exactamente mi área de especialización. Intenté explicarle a Larry que, con los guantes puestos, no quería ensuciar su pantalla, pero él insistía en que solo quería saber los horarios y nombres de los viajes. Después de varios intentos, finalmente logré ayudarlo con su problema con la aplicación y lo dirigí a donde podía ir si el problema persistía. Pero aquí es donde la situación se volvió aún más complicada. Los hijos de Larry terminaron derramando helado en el suelo, y uno de ellos estaba cubierto de helado de pies a cabeza. Aproveché la oportunidad para explicarle a Larry la política de Disney sobre el reemplazo de la ropa si se manchaba demasiado durante el día en el parque. Pero Larry no parecía entender. Él insistía en que lavara a su hijo, pero tuve que explicarle amablemente que no podía tocar a su hijo debido a las políticas de la compañía. La situación se volvió cada vez más tensa, con Larry exigiendo que lavara a su hijo de inmediato. Fue un momento incómodo, pero mantuve la compostura lo mejor que pude. Después de algunos intentos fallidos de resolver la situación, finalmente le dije a Larry que buscara a un gerente si quería presentar una queja formal. Después de unos minutos de discusión, Larry finalmente se fue, aparentemente insatisfecho pero al menos comprendiendo la política de Disney. Fue una situación difícil de manejar, pero al final del día, creo que logramos resolver de la mejor manera posible. Y aunque nunca recibí un informe escrito sobre el incidente, me sentí aliviado de que la situación no escalara más de lo que ya había hecho. A veces, trabajar en Disney puede ser todo un desafío, pero siempre vale la pena.